Imagina por un momento que tienes la oportunidad de entrar en una sala secreta, un lugar especial donde te encuentras cara a cara con Dios. No hay interrupciones, no hay distracciones, solo tú y el Señor. Este es el verdadero significado de la oración, un momento único y precioso en el que accedemos a la presencia de Dios. Pero ¿cuántos realmente experimentan esta realidad? Para muchos, la oración se ha convertido en una lucha constante. Se preguntan, ¿por qué mis oraciones no son escuchadas? ¿Por qué siento que no recibo respuestas? ¿Por qué en lugar de ser un deleite, la oración se siente como una carga? Estas preguntas son comunes entre los creyentes, y las respuestas pueden ser muchas, pero hay una razón fundamental que las engloba a todas: no estás orando en el Espíritu. La oración no es un simple acto humano, es un acto espiritual. Dios es espíritu, y nosotros como sus hijos nacidos de nuevo, también somos seres espirituales que habitan en cuerpos humanos. Para que la oración sea un deleite, poderosa y efectiva, debe realizarse en el Espíritu. Orar en el Espíritu no solo transforma nuestra experiencia de oración, sino que también abre las puertas a respuestas claras y concretas de parte de Dios. Veamos lo que dicen algunos líderes sobre la oración en el Espíritu. Billy Graham: orar en el Espíritu Santo significa permitir que el Espíritu guíe nuestras palabras y pensamientos mientras nos comunicamos con Dios. David John Cho: la oración es la llave que abre los tesoros de la misericordia y las bendiciones de Dios. El Espíritu Santo nos guía en nuestras oraciones para que sean efectivas y poderosas. Cas Luna: el Espíritu Santo nos da la fuerza y la sabiduría para orar conforme a la voluntad de Dios. Sin Él, nuestras oraciones serían débiles y sin dirección. Yesenia Ten: cuando oramos en el Espíritu, estamos alineando nuestro corazón con el corazón de Dios y permitiendo que su poder se manifieste en nuestras vidas. Alberto Motesi: el Espíritu Santo es nuestro ayudador en la oración. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos qué pedir. Ricardo Rodríguez: el Espíritu Santo nos da la fuerza y la sabiduría para orar conforme a la voluntad de Dios. Sin Él, nuestras oraciones serían débiles y sin dirección. Jesús dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. Indicando que la verdadera adoración y oración deben ser guiadas por el Espíritu Santo. La Biblia enseña que debemos orar en el Espíritu. En Judas 1:20 dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Este versículo nos exhorta a edificar nuestra fe a través de la oración en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu implica permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras oraciones, fortaleciendo así nuestra fe y nuestra relación con Dios. En Efesios 6:18 afirma: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí, Pablo nos insta a orar en todo momento y en todas circunstancias, guiados por el Espíritu Santo. Esto significa que nuestras oraciones deben ser constantes y persistentes, y que debemos estar atentos y vigilantes, intercediendo por los demás creyentes. En Romanos 8:26 dice: y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este pasaje destaca la ayuda del Espíritu Santo en nuestra debilidad. A veces, no sabemos cómo orar o qué pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, expresando nuestras necesidades más profundas de una manera que nosotros no podemos. Esto nos asegura que nuestras oraciones están alineadas con la voluntad de Dios. En el primer libro de Corintios 14:15 dice: ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pablo nos enseña que debemos orar tanto con el Espíritu como con el entendimiento. Orar con el Espíritu significa permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras oraciones, mientras que orar con el entendimiento implica usar nuestra mente y comprensión. Ambas formas de oración son importantes y complementarias. Al orar en el Espíritu, nos conectamos más profundamente con Dios y nos aseguramos de que nuestras oraciones estén alineadas con su voluntad. Con la guía del Espíritu Santo, nuestras oraciones pueden superar las limitaciones humanas y ser más efectivas y poderosas. La oración en el Espíritu nos da la seguridad de que el Espíritu Santo intercede por nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad.
La oración en el Espíritu es el medio más grandioso que tenemos para estar en comunión continua con el Padre y recibir sus bendiciones. Pero hay una fuerte oposición al Espíritu para orar, y esta surge de nuestra propia naturaleza humana. La carne lucha contra el Espíritu y se opone a la oración. A la naturaleza carnal no le gusta orar, su objetivo es frustrar la oración con cansancio, sueño, desgano, aburrimiento, ocupaciones y distracciones de todo tipo para no orar. Y lo más grave es que induce a cometer graves errores para que la oración no sea escuchada, no tenga respuesta por más intensa que sea, y esto trae más frustración y menor deseos de orar. La mayoría de cristianos han caído en esta trampa, oran en la carne creyendo que están orando en el Espíritu. La pregunta que todo cristiano sincero debe hacerse es, ¿estoy orando en el Espíritu o en la carne? La respuesta solo lo encuentras en la palabra de Dios. En esta serie, aprenderás a la luz de la palabra, qué es y cómo orar en el Espíritu, y verás la diferencia entre orar en el Espíritu y orar en la carne para que tu oración sea un deleite y 100% efectiva. Gracias por llegar hasta aquí. Hoy hemos aprendido la importancia de orar en el Espíritu y cómo esto transforma nuestra relación con Dios. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos temas sobre la verdadera oración en el Espíritu. Deja un amén en los comentarios para mostrar tu compromiso con esta enseñanza. Bendiciones y hasta el próximo video.